en ucasal.edu.ar. Nico Pizzi, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, bueno, mucha información para pelotear, ¿no? Sobre la indagatoria de la que fue protagonista el expresidente Alberto Fernández. Sí, Luis, porque tenemos a un expresidente de vuelta en Comodoro Pi. Acá en Comodoro Pi ya están acostumbrados, pero sigue siendo una noticia, ¿no? Alberto Fernández, hoy te diría, la primera novedad es un expresidente como Alberto Fernández atravesó su primera indagatoria. Nunca en su vida había tenido una indagatoria ante un juez y ante un fiscal. A ver, Luis, sobre el contenido de la declaración, como trascendió y dijo su propia abogada, fue una declaración bastante tensa. ¿Tensa por qué? Porque, Luis, acá hay una vieja historia de conflictos con el juez Ercolini. Acordate que esto viene desde el Lago Escondido y toda esa operación que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, y había mucha tensión con Ercolini. Acordate también que Alberto Fernández lo recusó a Ercolini varias veces y bueno, llegaron en un contexto ríspido a la declaración, y eso se notó. Igualmente me dicen que no pasó a mayores. Obviamente también pensemos el contexto, Luis. Estamos hablando de un Alberto Fernández que está encerrado prácticamente en su casa hace 4 meses. ¿Sí? Esta tensión que te agrego con el juez y algunas otras cosas más hicieron un contexto que, lo que me decía alguien recién que estuvo presente en la declaración, era lógico que la declaración haya empezado con esa tensión. Igualmente, Claro, a ver, espera, recordemos que Alberto Fernández en algún momento hablaba del juez Ercolini como su amigo, como yo no sé si era su ayudante de cátedra o era tenía mucho vínculo con la cátedra, ¿no? Que ambos compartían. Exactamente, compartieron la cátedra de Esteban Rigui en la Facultad de Derecho. Si le preguntás a los dos, ellos dicen que nunca fueron amigos. Digamos, en privado ellos dicen que no son amigos. Que compartieron la cátedra, sí, compartieron la cátedra. Por eso Ercolini en su momento, cuando Alberto Fernández, ¿te acordás que cuando empieza el gobierno de Alberto Fernández y él de alguna manera le promete algunas cosas a Cristina Kirchner, empieza a hablar mal de Ercolini, que era el juez que tenía varias de las causas contra Cristina Kirchner? Entonces dijo algo así como fue uno de los peores, o es uno de los peores jueces de Comodoro Pi. Esa frase obviamente no le cayó bien a Ercolini, y por lo que yo tengo entendido, hace más de 4 años no se cruzaban. La última vez que se vieron, fue en el entierro justamente de Esteban Rigui. Claro. Ahora, eso a los fines de la causa, ¿viste? Es... Sí, hay un expediente con claro, pruebas, ¿viste? etcétera, ¿no? Exacto, es un contexto, Luis, y como decimos los periodistas, es color. Lo importante es lo que dijo y lo que declaró. Si querés vamos a eso. Por favor, sí, claro. Luis, lo más importante, la declaración o la acusación contra Alberto Fernández está basada en un decreto, concretamente el decreto 823 que firmó Alberto Fernández en el 2021. Ese decreto lo que planteaba era pasar que todos los seguros del Estado pasen a Nación Seguros. Entonces, ¿cuál es el argumento que dio hoy Alberto Fernández? En realidad, el negocio de los seguros siempre estuvieron cartelizados, los brokers cobraban comisiones millonarias, y yo lo que hice, según Alberto Fernández, fue ordenar todo ese negocio que él conocía, obviamente, de toda la vida, porque él inició su carrera en la política de la mano de los seguros, y él concretamente dijo, fue una decisión política. Y esto, Luis, me hace acordar a la defensa de Cristina Kirchner, Claro. con el famoso memorándum, por ejemplo, Claro. o con el dólar futuro. ¿No? O sea, Con es una defensa inteligente desde el punto de vista Claro, técnico. que no se puede judicializar Acá- una decisión política. Acá detengámonos Exacto. porque, a ver, eso sirve tanto como para defenderte en un expediente, después lo tendrás que probar,
como para defenderte, entre comillas, ante la historia, ¿no? Claro, exactamente. Es una defensa jurídica y política a la vez, Luis. Y, a ver, es un argumento que dio Alberto Fernández. No nos corresponde a nosotros decir si es correcto o no. En todo caso, como lo dijo ante un juez, si tiene validez o si sirve para su defensa, lo sabremos en el futuro. También habló del famoso decreto, obviamente que dijo que no tiene nada que ver con el negocio de los seguros y con las comisiones que cobraban los brokers, era obvio que iba a decir eso, y habló de su amigo Martínez Sosa, que acá es el punto flojo para mí en la defensa y en todo este tema respecto a Alberto Fernández. ¿Por qué? Y Luis, porque Martínez Sosa está casado con la secretaria de toda la vida de Alberto Fernández. Claro. Y quedó muy claro que la secretaria hacía lobby ante todo el gobierno, ante ministros, secretarios de Estado, a favor de su marido. Entonces, ¿qué puede decir Alberto Fernández? Es un tema de mi secretaria. Hoy no lo dijo, por lo menos hoy en la declaración. No fue por ese lado. Claro, no fue por ese lado, ya le había ido mal. ¿Se acuerdan que al comienzo de la declaración fue por el lado de si mi secretaria hizo algo, se extralimitó, que lo tiene que explicar? ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Que nos sonó a todos a mi querida Fabiola. Sí, bueno, yo no pongo las manos en el fuego, bueno, se abrió de pie. Exacto. Sí. Hoy no dijo eso, dijo que a Martínez Sosa él le tiene afecto, esa palabra utilizó, pero que con Martínez Sosa nunca habló del tema de los seguros. Claro. Ahora Escuchame- ya no dice que no lo veía. Ujú. Recordemos, Luis, la última semana, 4 días, apareció una foto en el teléfono de su secretaria donde aparecen Alberto Fernández y Martínez Sosa, los dos juntitos por primera vez en una foto. ¿Dónde fue esta foto? En la Quinta de Olivos, en el año 2021, cuando Alberto Fernández era presidente. Entonces, Alberto Fernández tiene mucho que explicar sobre Claro que Martínez sí. Sosa. Claro que sí. Bueno, hoy dijo solamente que es una persona que tiene afecto, que nunca habló de los seguros. Estamos hablando con Nico Pizzi, periodista de Infobae y también de Más Nación, sobre la causa de los seguros. Por primera vez, el contexto es que un presidente por primera vez es citado y concurre a una declaración indagatoria en Comodoro Pi. Cuando Cristina concurrió a ante el juez Bonadío a responder una declaración indagatoria, creo que era una indagatoria también, ya no era más presidente en ese momento. Así que, ¿o no? ¿Estoy equivocado? ¿Era una indagatoria o no? Claro, Luis, en el 2016, Sí, comienzo del gobierno de y era presidente Mauricio Macri. Macri. Pero, además de Alberto Fernández, hay como 30 personas que van a ser citados, entiendo que declaración indagatoria. Ayer mencionaba a Nico Pizzi que uno de ellos es un directivo del Banco Nación en ese momento, o Banco Nación Seguros, que era muy cercano a Máximo Kirchner, entre otros. Por eso te pregunto, ¿cómo sigue la causa? Bueno, Luis, mañana están citados a declarar Martínez Sosa justamente y su mujer. Va a ser un día importante porque la mujer de Martínez Sosa estuvo toda la vida al lado de Alberto Fernández. Entonces, no fue una secretaria más. Es la secretaria histórica de toda la vida, la mano derecha de Alberto Fernández en todos los cargos que tuvo, tanto como jefe de gabinete como presidente. Y obviamente también fue secretaria cuando Alberto Fernández no era nada y estaba en el llano y tenía su oficina y su estudio jurídico. Y después siguen funcionarios de Nación Seguros, vamos a tener declaraciones hasta fin de año, y uno de los funcionarios es Santiago Fraschina, justamente el que mencionabas. Yo te diría un economista pero muy cercano a Máximo Kirchner, pero muy cercano. ¿Y hay En alguna todas otra las novedad reuniones. hacia adelante, Nico? ¿Hay alguna otra novedad que merezca ser contada? Bueno, hay que estar atento, Luis, a los teléfonos, porque en esta causa se secuestraron muchos teléfonos. Hasta ahora venimos hablando del contenido de solamente 2 teléfonos, y en la causa hay más de 20 teléfonos secuestrados. Me dicen en tribunales que están llegando algunas pericias, parcialmente van abriendo algunos teléfonos, así que posiblemente en el transcurso de este mes, en el interín, entre una declaración y otra, aparezcan nuevos teléfonos y aparezcan nuevos mensajes
bueno, y veremos Muy bien. cómo termina esto. Nico, nos vemos esta noche con más detalles, ¿sí? Dale, Luis, cómo no. Un Nico abrazo. Pizzi, periodista de Infobae y La Nación Más.